Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les cuento que esta semana van a recibir dos tareas, una de Ciencias Sociales de Manuel Belgrano y otra de Lengua. En Lengua vamos a estar trabajando las páginas 21 y la página 22. ¿Sí? En el plan de clase que les preparé, les cuento un poquito acerca de los temas de esta unidad, porque empezamos la unidad 2. Así que ahí está todo escrito. Bueno, en principio tienen que empezar a leer viajes científicos y viajes maravillosos. Acá está el cuento que sigue atrás, ¿sí? La historia. Y después el autor de este viaje de la banda oriental y Patagonia es Charles Darwin, que fue un científico inglés que vivió entre 1809 y 1882. Es autor de la teoría de la evolución y entre 1831 y 1836 viajó por América del Sur y el Pacífico estudiando la flora y la fauna. El diario de ese viaje se publicó en 1839. Entonces tienen que leerlo y después empezar a hacer las actividades del recuadro amarillo, que la vamos a hacer todas. Una aclaración. Estos dos puntitos de acá arriba no se hacen. Bien. Acá en el recuadro amarillo habla de el género y el número de los sustantivos, que ustedes esto ya lo saben y lo estuvimos practicando en el periodo de diagnóstico. Dice que los sustantivos cambian su forma para indicar género y número, que el género de un sustantivo puede ser masculino, el pasajero, o femenino, la pasajera. Y el número puede ser singular o plural. Los pasajeros, las pasajeras. Algunos sustantivos tienen un solo género, como viaje, que siempre es masculino, no existe la viaje, ¿sí? Es el viaje. O, por ejemplo, la flor, no existe el flor. Entonces tienen un solo género. Y otros usan palabras distintas para indicar el género. Por ejemplo, toro, vaca, hombre, mujer, ¿sí? Es decir, cambia la palabra, porque toro no hay tora, no se dice tora, se dice vaca. Y hombre no se dice hombra, se dice mujer. Entonces, para designar el femenino de esas palabras, cambia. En lugar de tora es vaca. Bien. 1. Escriban en una hoja aparte la forma femenina de los siguientes sustantivos. Luego resuelvan las consignas en forma escrita. Oralmente no. En forma escrita la van a tener que hacer. Donde dice oralmente, ya saben que ustedes lo hacen en forma escrita. Entonces tienen que escribir el femenino de viajero, de explorador, de tigre, de excursionista, de estudiante, de río, de caballo y de actor. Y después tienen que responder las preguntas A, B y C. Por ejemplo, ¿pudieron pasar todos los sustantivos al femenino? ¿Por qué? Indiquen cómo formaron el femenino y se modificaron la palabra, si usaron una palabra distinta o si debieron recurrir a otro modo. ¿Qué sucede con el género de los sustantivos que terminan en ista y en ante? ¿Cómo se sabe si se usan como femenino o como masculino? Hay palabras que tanto en el femenino como en el masculino se dicen igual. Por ejemplo, excursionista. Excursionista es una palabra que no cambia aunque esté en femenino o en masculino. Se dice el excursionista, la excursionista. Hay sustantivos que no cambian, no se modifican y se llaman invariables, es decir, no varían. Es igual para femenino que para masculino. Bien, punto número 2. Escriban en plural los sustantivos de la actividad 1. Observen en cada caso si se agrega s o es y subrayen la terminación. Por ejemplo, a ver, tigre, tigres, ¿sí? Ahí se le agrega s. Pero actor, si tenemos que pasar actor al plural, es actores. Entonces ahí se le agrega es, ¿sí?
Bien. Y después tienen que subrayar esa S o es la terminación es, depende de cómo lo pasaron al plural. Bien, vamos a la página número 22. Bueno, acá sigue el cuento, ¿sí? Que este cuento es de Charles Darwin, ya se los dije. Y en el recuadro 1, acá continuamos con el género y el significado. Acuérdense, eso está escrito en el plan de clase y está acá, que el género significa si es femenino o masculino y el número significa si es singular o plural. 1. Ubiquen en la página 21 la oración donde se halla el sustantivo margen. Acá en alguna parte del cuento les va a nombrar la palabra margen. Y dice, luego respondan las siguientes preguntas. ¿Qué quiere decir margen en esa oración? Bueno, ustedes lo que van a tener que hacer es buscar en el diccionario y fijarse cuál es la definición que más se acerca a la que nos dice el cuento. Porque existe el margen, la margen, entonces tienen que ver a qué se refiere, ¿sí? Con el significado de esa palabra. ¿Cuál es su género, masculino o femenino? Fíjense en el cuento, porque según en el lugar que ocupa esa palabra en el texto, según el significado y según el contexto, puede ser masculino o puede ser femenino. En la siguiente oración, la palabra margen, ¿tiene el mismo significado? ¿Cuál es su género? Hice una anotación en el margen de la página. Puede ser femenino, puede ser masculino o puede ser invariable. Eso se tienen que fijar de acuerdo a lo que signifique esa palabra, ¿sí? Y que tenga que ver con el cuento. Bien, algunos sustantivos cambian de significado según el género, como el margen y la margen. 2. Con ayuda de un diccionario, esto es lo que le dije antes, respondan cómo se modifica el significado de estos sustantivos al cambiar el género. Frente, orden, cura, guía, editorial. No es lo mismo decir el frente que la frente. Si yo digo la frente tiene un significado y si digo el frente tiene otro significado, ¿sí? Entonces tienen que poner según si es femenino o si es masculino, si se modifica el significado, ¿sí? 3. Responder en una hoja aparte, bueno, ustedes lo siguen siempre en la misma hoja. ¿Qué diferencia de significado hay entre estos dos pares de sustantivos? En cada caso, aclaren qué género tiene. Manzano, tienen que buscar el significado de manzano y de manzana. Y después poner el significado, el género. El manzano, la manzana. Pero el manzano tiene un significado y la manzana tiene otro significado. Entonces tienen que anotar los significados. Tienen que poner, por ejemplo, manzano, lo que significa. Manzana, lo que significa. Naranjo, lo que significa. Naranja, lo que significa. Lo mismo con barco y con barca. Y después tienen que ponerle el género, o sea, agregarle el artículo que le corresponde, si así sea masculino o así sea femenino. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, me dicen y lo consultamos por Zoom la clase que nos toque, ¿sí? Porque ahora tienen Zoom conmigo y con Sherry el viernes, que es el acto. Luego van a tener un Zoom con Sherry y la otra semana más un Zoom conmigo. Ahí vamos a aclarar las dudas de esta tarea y vamos a continuar con el resto si es que tenemos tiempo. Les mando un beso enorme, cuídense mucho, los quiero.